Buenas tardes para todos. Aquí voy a realizar el video correspondiente a cómo generar una señal en MATLAB, cómo grabar audio o cargar un archivo para poder mostrar la señal. Entonces lo primero que voy a realizar es generar una señal de tipo alterno. Entonces tengamos en cuenta, vamos a hacerlo, vamos a decir que X, en este caso X de T va a ser mi señal, lo voy a representar de esta manera. Va a estar dada por 2 seno de 2 pi 400t más pi cuartos. Recordemos que este pi cuartos es el ángulo de fase. Lo que pasa es que para que MATLAB lo interprete de una manera correcta hay que generarlo en radianes, no en grados. Bueno, para que no me saque siempre error y esta señal, entonces voy a hacer control C y vamos a generar simplemente acá donde nos dice nuevo script, ¿de acuerdo? ¿Qué es más sencillo? Que no me trabaje sobre la ventana de comandos que me saca los resultados, sino simplemente voy a hacer es como si estuviera haciendo un archivo Word, un archivo de texto, bueno, pero solamente tengo que corregir las líneas que me genere algún error. Entonces vamos a pegarlo. Simplemente lo que estoy haciendo acá es que la señal es una señal de ejemplo, ¿de acuerdo? Esta señal no me la va, como está así el comando, no lo va a reconocer MATLAB. Vamos a hacer la prueba. Voy a hacer acá, voy a dar un enter y me va a decir que no, que la expresión está incorrecta. Simplemente aquí le voy a dar porcentaje. Cuando se me coloca en verde, quiere decir en MATLAB que estoy comentando la línea. ¿Listo? Entonces esta va a ser la señal de ejemplo que vamos a generar en MATLAB. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a crear una variable f que va a ser de cuánto. Si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos la velocidad angular, ¿sí? Recordando que la velocidad angular, voy a colocar acá, va a ser W, va a ser igual a ¿qué? A 2, bueno, colocamos así por pi, por f, ¿de acuerdo? Entonces, realmente, aquí tengo, para que se vea como en los ejercicios que siempre hemos trabajado, vamos a colocar acá WT, ¿de acuerdo? Donde WT va a ser esta función, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que tiene una frecuencia de 400 Hz. Es una frecuencia bastante bajita, porque el punto y coma me está indicando que no me muestre ese valor. Doy otro ejemplo. Voy a decir que f es igual a 400. Correcto, él me está guardando ya. Lo que pasa es que si no le coloco, él me crea una variable f. Miren a este lado. Acá en el workspace de MATLAB lo que me está indicando es que siempre va a trabajar de una forma matricial o vectorial. En este caso me quedó una matriz, una variable, un espacio de memoria de 1 por 1 de tipo double, ¿de acuerdo? Si yo le digo f va a ser igual a 400, pero le doy el punto y coma, él me tiene, sin embargo, tiene la variable ya creada, o ya crea la variable. Lo único es que no me la va a mostrar como el resultado, ¿de acuerdo? Por eso le coloco el punto y coma. Lo que queramos mostrar, no le colocamos punto y coma. Bueno, pero continuamos con el editor. Vamos a decir que tiene una amplitud, una A, ¿de cuánto? En este caso le estoy diciendo que es de 2, punto y coma para que no me lo muestre. Vamos a tener un ángulo de fase que es un teta. Entonces vamos a colocar así la palabra teta. Y ya sabemos que el ángulo de fase, ¿cuánto es? Pi cuartos, que es lo que represento de esta manera, ¿de acuerdo? Recuerden que la fórmula para cambiar, sabemos que es una regla de 3 simple. Sabemos que 2pi corresponde a 360 grados. Entonces, en este caso, pi cuartos, ¿a qué corresponde? ¿De acuerdo? Entonces, ahí podemos saber en grados cuánto es, para que recuerden eso. Vamos a tener ahora, esto es importantísimo, esto es para generar la señal, simplemente generar una señal.
¿sí? Pero es importante saber la frecuencia de muestreo, ¿de acuerdo? Saber una frecuencia de muestreo, que la frecuencia de muestreo es la que me va a permitir ver la gráfica, ¿de acuerdo? Ver los puntos. Entonces vamos a decir, como hemos visto en clase, fs, una frecuencia de muestreo. Voy a colocar una frecuencia de muestreo de 16.000. Recuerden que por el teorema en iWish sabemos que la frecuencia de muestreo tiene que ser mínimo 2 veces la frecuencia de la señal. En este caso la frecuencia de la señal es de 400. Podría colocar una frecuencia de muestreo de simplemente 800. Ya estoy cumpliendo el teorema, pero realmente en la práctica 2 veces es muy poco, ¿de acuerdo? Entonces estoy colocando muchas veces, sí, bastantes veces la frecuencia. Bueno, empecemos con 800 más bien, y luego vamos a verificar qué pasa con 16.000. Bueno, entonces en teoría también hemos visto que el periodo de muestreo está dado por qué. Podemos colocarlo acá por periodo de muestreo. Vamos a ver acá qué periodo de muestreo es igual a qué. Vamos a decir que TS es igual a 1 sobre la frecuencia de muestreo. Entonces recordemos que el periodo de muestreo pues va a ser ese lapso, ese tiempo en que va a durar cada muestra, ¿de acuerdo? Entonces aplicamos la fórmula, va a ser 1 sobre la frecuencia que tenemos, la que ya hemos generado, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nos queda? Un T. ¿El T cuál va a ser? Pues va a ser este T en el que vamos a ver la gráfica, el tiempo, ¿sí? Vamos a tener nuestro eje X o nuestro eje Y, y ahí vamos a poder verificar nuestra frecuencia de muestreo. Permítanme, abrimos un Paint, ¿sí? Simplemente para que recordemos algunas cosas. Entonces, ¿qué voy a decir? Vamos a tener acá, bueno, pues es un poco complicado porque estoy trabajando con el mouse. Voy a tener una señal, vamos a generar una señal de esta manera, es una señal senoidal, donde estoy diciendo que esto es de cuánto, de 2, ¿sí? Miremos MATLAB, tenemos 2, que tenemos una frecuencia de cuánto. Si queremos saber el periodo, entonces simplemente lo hacemos matemáticamente. Pues vamos a la calculadora y vamos a decir que tenemos un periodo de 1 dividido 400, según la fórmula tenemos de 0,0025. Si corremos la coma, miren, 1, 2, 3 veces 2.5 milisegundos. Esto quiere decir que de acá a acá tenemos 2.5 milisegundos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me da a dudar? Que mi señal, ¿de acuerdo? Mi señal, hagamos esto más grueso, a ver si se ve un poco mejor. Donde esto me genera una frecuencia, ya sabemos, de 400, en este caso de 400 Hz. ¿De acuerdo? Se está definiendo una frecuencia de muestreo de cuánto. En este caso solamente la puse de 800, al principio la puse de 16.000 Hz. Entonces vamos a tener un periodo, ¿sí? Sabiendo que TS va a ser 1 sobre, en este caso, 800. Perdón, es un poco complejo, como les digo, con el mouse. Esto es un 8, ¿de acuerdo? Esto va a ser un 8. Entonces, en este caso, hacemos lo mismo. Borramos acá y vamos a decir que es 1 dividido 800. Pues vamos a tener que es 1.25 milisegundos. 1.5 milisegundos. No había que hacerla, es lógico, porque aquí tengo 1 milisegundos. Cambiamos de color. Si aquí tengo 1.25 milisegundos, es lógico que si tenía un periodo de la señal de 2.5 y estoy muestrando la mitad, pues va a ser la mitad del periodo.
Bueno, pero es para que comprobemos la teoría, pero de esa manera. ¿Qué le estoy diciendo? Que me va a empezar a muestrar de esta manera. Él me va a empezar a hacer estas muestras acá. ¿Sí? Recuerden, va a empezar a hacer muestras. Muestras, muestras. Va a hacer muestra. Lógicamente con el doble de la frecuencia, cada cuánto hacer una muestra va a ser solamente una de estas variables. Bueno, eso es lo que vamos diciendo hasta el momento en MATLAB. Tengamos esto por si lo necesitamos. Aquí tenemos un ángulo de fase de cuánto, lo habíamos definido de pi cuartos, ¿sí? De pi cuartos, lo que les estaba diciendo. Entonces sabemos que 2pi corresponde a 360 grados. Entonces tenemos pi cuartos. Entonces me va a generar cuánto. Entonces x va a estar dada por pi cuartos multiplicada por 360 grados sobre 2pi. ¿Listo? Entonces ahí nos va a dar esa relación, ¿sí? Ya sabemos que por extremos y medios se mediría esto. Entonces nos estaría dando aproximadamente 45 grados, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos. Entonces, ahora voy a generar un T. Un T es de dónde a dónde. Voy a graficar acá de nuevo la señal. El T que le tenemos que dar a MATLAB, es decir, acá un T inicial y aquí va a ser un T final en donde quiero ver la señal, por lo menos la señal se me vaya a ver. La idea es que no veamos un solo periodo, sino podamos ver varios periodos. Entonces, vamos a decir que T va a ser igual a ¿qué? Lo vamos a empezar a ver de menos 0.003. ¿Correcto? Quiere decir que aquí me arrancan 0,03, pero está arrancando desde atrás, ¿de acuerdo? Por ser un ángulo positivo, pues vamos a dar cuenta que está adelantada, bueno, la señal está adelantada. ¿En cuánto? ¿Cómo me lo va a mostrar? Pues en la frecuencia de muestra, en este caso en el periodo de muestreo. Todas estas muestras que él va a tener, pues muéstrenlo en esos espacios, porque la idea es que yo pueda ver cada uno de estos puntos, ¿de acuerdo? Entonces está definido en cada uno de esos pasos. ¿Y a dónde vamos a ver? Ahora pues a lo mismo, vamos a colar 0,3, ¿sí? Entonces, punto y coma, ¿qué le acabé de decir? Vuelvo y repito, empiecen menos 0,003, terminen 0,003, pero haga pasos en la frecuencia de muestreo, precisamente porque me interesa ver es la frecuencia, ¿sí? Que la frecuencia de muestreo sea la que me deje ver bien la señal. Listo, generemos la señal ahora sí. Entonces le vamos a decir aquí a MATLAB que x de t, ¿sí? Lógicamente no le puedo colocar el paréntesis, sino x de t, que depende del tiempo, va a estar dada, ¿por qué? Por la amplitud de la señal multiplicado por el seno, recuerden que en programación es sin, ¿de qué? De W, pero ¿qué es W? 2 por pi por t. T ya lo tenemos definido, no va a haber ningún problema, ¿sí? Que no lo tenemos ya definido acá, si se dan cuenta. Fue el arreglo que acabamos de hacer, ¿sí? Más un ángulo de fase. ¿Cuánto es el ángulo de fase? Pues teta. Lo único que hice fue representar exactamente lo que tengo aquí arriba, pero pues ya ahora sí en comandos, con cada uno de esas variables correspondientes. Bueno, veámoslo. Simplemente grafiquémosla. Aquí no la voy a graficar, simplemente aquí le estoy diciendo la señal, voy a ver valores. Si yo le digo que no lo corra, le damos primero run. El que me va a decir que lo guarde, pues en este caso lo va a guardar en el escritorio como un ejemplo. Vamos a poner acá ejemplos MATLAB. ¿Sí? Cada uno lo guarda donde quiere, no importa. Y le vamos a dar un nombre. ¿Listo? Le vamos a dar un nombre. Entonces, este primer nombre va a ser, no sé, ejemplo 1. Simplemente así lo voy a colocar. Lo doy guardar. Y él me dice que sí, cambie el folder, que sí.
¿Por qué? Porque él tiene uno por default. Me está diciendo que sí, que no es encontrada esta ruta, simplemente digo voy a cambiar el folder y perfecto. Entonces miren lo que pasó. Me está dando unos valores. XDT tiene estos valores. Miremos si cambio la frecuencia de muestreo. Simplemente ya la voy a duplicar. 1600. Corrámoslo de nuevo. Miren cuántos valores me da. Entonces, si yo le digo 1, 2, 3, 4, 5 con 800, entonces acá le va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es el doble de valores. Entonces, den cuenta que es muy importante la frecuencia de muestreo porque es lo que me va a mostrar acá. Quiere decir que con el doble de la señal, de la frecuencia, perdón, voy a tener ¿cuántos valores? 1, 2, 3, 4, 5. Al reconstruir la señal, posiblemente lo que yo vaya a ver sea algo como esto. Que no tiene nada que ver con lo que es. Entonces, por eso, entre mayor frecuencia de muestreo, mayores valores vamos a tener. Volvamos a dejar aquí en 800 para que veamos cómo queda una de las gráficas. Entonces, bueno, ya no quiero que me muestre los valores, simplemente la voy a mandar a graficar. Le vamos a decir plot, el comando plot, y le decimos, recuerden que el comando plot está XY, entonces que en el eje X coloque T, y en el eje Y me coloque los valores de X de T, ¿de acuerdo? Le vamos a poner punto y coma, perdón, no le colocamos punto y coma, sino no me muestra la gráfica. Le damos, ahora sí le damos correr. Recuerden que MATLAB es un poco pesado, ¿sí? Sus máquinas deben ser buenas porque si no se va a demorar mucho en hacer esos cálculos. Miren lo que pasa. ¿Qué me está mostrando? Prácticamente es una línea recta cuando estoy diciéndole que me muestre una función que senoidal. Entonces, ¿pero por qué es eso? No es porque esté mal la fórmula ni porque lo que hayamos hecho esté mal. Simplemente porque hemos tomado muy pocos valores para mostrar en el eje T. Entonces vamos a cambiar ahora a 1600, lo que les decía, el doble, que ya me da muchos más valores. Volvamos a correr. Miren lo que está pasando. Ya me muestra, pero no es lo suficiente. Coloquémosle 16.000 como lo tenía inicialmente, 16.000. Entonces miremos si de pronto se ve mejor o no se ve para nada mejor la señal. No está cambiando, ¿de acuerdo? No está cambiando la señal para nada. Entonces toca verificar qué es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, lo que realmente quiero que entiendan es cómo generamos, pero acá lo que me está mostrando son más puntos. Si acá casi alcanzan a ver un poquito los puntos. Sí, la fórmula está bien. Tenemos A por seno de 2pi teta. Bueno, lo que conocemos aquí me creó las valores. Entonces les voy a mostrar cómo generamos perfecto la señal. Quitamos esto de acá. ¿Cómo vamos a generar una señal perfecta donde no vayamos a tener ese problema de que acá vamos a ver? ¿Listo? Entonces, antes de ponerme a plotear, ¿sí? Voy a hacer entonces el muestreo. Bueno, entonces revisando como les decía antes, vamos a generar bien las señales. Entonces, para que podamos ver, vamos a poner la frecuencia a 800. Acá nos falta multiplicar por F. Recuerden, nos falta multiplicar por F. Entonces revisemos cómo se mueve la señal. Miren, lo que les estaba diciendo, como tiene tantos puntos, tan pocos puntos, si vamos acá, pues, bueno, aquí de pronto me quedó así, pero no se ve para nada una señal senoidal como debería ser, sino parece una señal triangular. Si vemos, tenemos acá 1, ¿sí? Uno de los puntos está acá inicial, 1, 2, 3, 4, 5 puntos de muestreo, no tiene absolutamente ningún punto más. Entonces subamos la frecuencia, ahora sí a 1600, vamos a ver play. Miren, tenemos ya 10 puntos, ya lo habíamos verificado acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos, ¿sí? ¿Por qué no arranca? Ya dijimos desde cero,
porque tiene un ángulo de fase, ¿de acuerdo? Tiene ahí un desfase, entonces, por decirlo de la manera correcta. Entonces, tenemos que generar los mejores puntos, por eso le coloqué 16.000, entre mejor muestreo. Entonces, si revisamos el teorema de Nyquist 2 veces, ¿sí? La frecuencia fundamental, pues realmente me da una forma alterna, pero para nada es la señal que realmente yo tengo original. Entonces, la idea es colocar muchas veces, mínimo unas 100 veces. Vamos a colocar 16.000, vale, nuevo run, y quiero que se den cuenta cómo se va a ver la señal ahora. Miren que ahora sí tengo una señal senoidal, donde podemos ver la amplitud 2, ¿sí? Lo que les decía del T es desde donde lo quiero ver, de menos 3 a 3. Si de pronto yo cambio esto, bueno, para que se pueda ver un poco mejor las señales, entonces digamos acá es 0,2 a 2 y le doy de nuevo play, pues voy a ver menos la señal, voy a ver menos periodos, ¿sí? Entonces voy a dejar de inicialmente 3, de menos 3 a 3. Bueno, perfecto, ya generamos. Entonces aquí voy a colocar para que tengamos claro que es la señal en el dominio del tiempo. ¿De acuerdo? Aquí la estamos graficando, ¿sí? Y ahora voy a generar la gráfica en el dominio de la frecuencia, o más que el dominio de frecuencia la vamos a muestrar. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir hold on. ¿Para qué me sirve este comando hold on? Él me va a mantener la gráfica anterior, ¿de acuerdo? Quiero que tengamos en cuenta eso. Vamos a mantenerla, lo voy a poner aquí. Mantiene la gráfica anterior. No como estuvimos viendo ahorita, que pues cada vez que yo graficaba, pues me cambiaba la figura. Y le voy a decir este comando que es súper importante. Stem. ¿Qué es lo que me hace stem? Lo que me está diciendo, stem en inglés, lo que me está diciendo es dele, ¿sí? Pulsos dependiendo de la frecuencia de muestreo. Entonces le voy a decir, ¿a qué señal? A T, coma, pues la misma que tenemos. Vamos a ver qué está sucediendo acá. ¿Sí? Entonces, miren lo que sucedió. Me mantiene la azul, si podemos ver la azul, la señal azul es la señal en el tiempo y la señal roja es la señal muestreada. Dense en cuenta que ya la muestré. Bueno, digamos para que sea un poco mejor, voy a volverla a colocar acá de 2 a 2. Le vamos a dar de nuevo run. ¿Sí? Esperemos, todavía no la ha generado. Dense en cuenta que todavía tengo la misma. Entonces, aquí podemos ver, miren, aquí podemos ver cómo está cambiando el diferente muestreo, ¿sí? Entonces podemos ver la señal, ¿de acuerdo? Voy a cerrarla, voy a darle run y ahora sí la podemos ver bien. Se ve un poco mejor, miren, se ve mucho mejor donde estamos muestreando. Cada una de esas son las muestras. Esta señal que acabé de generar se llama pan, ¿de acuerdo? Acaba de hacer un pan. Entonces, esta es nuestra primera práctica, ¿sí? Es nuestra primera práctica poder generar una señal tipo pan, donde podamos ver. Si no quiero ver, pues, lógicamente, la del tiempo. Voy a cerrar acá, si no quiero ver la del tiempo. Simplemente, pues, le damos acá esto. No necesitamos ya el hold on. Le damos play y simplemente me muestra la señal muestreada. Entonces, normalmente pues se colocan las dos para ver la señal en el tiempo y la señal en la frecuencia. ¿Qué vamos a ver ahora? Pues coloquemos el X-Label. ¿Para qué me sirve ese comando? Pues para colocar, ¿sí?, los labels de cada uno de los ejes.
Entonces eso sea entre comillas sencilla. Entonces le voy a decir que el primero sea el de time, el de tiempo, y estado en segundos. Cerramos comillas, ¿sí? Colocamos punto y coma y le damos aquí glabel. glabel. ¿Qué voy a hacer? Entonces quitamos acá. Y pues ese va a ser en qué? Ese va a ser ya la función x de t como tal. ¿Sí? Los valores de x de t. Entonces, en mi eje x tenemos el tiempo y en mi eje y los valores de la función. Entonces, bueno, voy a quitarle a nuevo, que aquí no me aparece, y le voy a dar de nuevo play. Le vamos a dar play y me sale time, me sale x de t. Bueno, cada uno la maneja a su manera y demás. Entonces, en este primer ejemplo, lo que quiero que entiendan es cómo generar una señal en el tiempo, cómo le podemos dar un pan o cómo le podemos dar esos pulsos de muestreo para cualquier señal. Voy a generar otra señal, puede ser, por ejemplo, una diente de sierra. ¿De acuerdo? Voy a hacer una diente de sierra. Entonces, para que vean la diferencia. Entonces, voy a comentar esta señal. Voy a generar otro x de t. Sí, voy a generar otro x de t. Va a ser igual a la diente de sierra. En este caso, va a ser, se utiliza el sawtooth, ¿sí? Donde viene la palabra diente, ¿sí? En inglés. Sawtooth, y le vamos a decir que es 2 por pi, ¿sí? Multiplicado por la frecuencia multiplicado por el tiempo. Aquí ya no tiene ángulo de fase. Simplemente esa sawtooth lo que me está generando es una diente de sierra. Entonces aquí le voy a colocar señal diente de sierra. Voy a generarla en el tiempo y voy a generarla también en muestra. Vamos a dar play y revisemos. Miren, una señal diente de sierra, ¿sí? Entonces aquí la tengo. En cuanto la estábamos viendo antes, aquí era de 0,3 para ver un poco mejor. De 0,3 a 3 y le damos play. Miren, una señal diente de sierra. Una señal muy usada en la parte de control y en la parte de telecomunicaciones es la señal conocida como SYNC. También generemos esa señal. Es una señal muy importante. Entonces voy a hacer un x de t nuevo. Vamos a decir igual. El comando en MATLAB es, o bueno, recordemos que matemáticamente está porque amplitud por SYNC, ¿sí? De WT. En este caso vamos a lo mismo, SYNC, esta señal, lo mismo, 2 por, ¿sí? La van a por F por T, ¿listo? Damos punto y coma y veamos la nueva señal, ¿de acuerdo? Veamos la nueva señal, démosle play. Me está diciendo que tengo un error, perdón, se me olvidó multiplicar acá la amplitud por la función, ¿listo? Entonces ahora sí. Mira, esta señal que es muy conocido en telecomunicaciones, en la parte de control, donde la señal SYNC, ¿de acuerdo? La tengo como en el dominio de la frecuencia, como en el dominio del tiempo. Ya la tenemos acá, totalmente muestrada. Bueno, este primer video se refiere a esto. Más que el primer video, primer ejemplo, voy a desarrollar otro ejemplo así rápidamente, cómo generamos una señal audible dependiendo de lo que genere acá. ¿Listo? Entonces, abrimos. Voy a poner ejemplo 2. Entonces, este ejemplo lo que voy a hacer es cómo escuchar una señal en MATLAB. ¿De acuerdo? Cómo escuchar una señal, ¿sí? En MATLAB. Vamos a tener el comando, poner acá, ¿sí? Entonces tenemos el comando sound, ¿sí? SC, ¿sí? Ese es el comando específico, donde va a tener unas propiedades que es el tono a escuchar, coloco aquí para que la tengamos, y la frecuencia de muestreo. Se en cuenta que la frecuencia de muestreo es tan importante en todo muestreo. Entonces,
Este es el comando, ¿listo? Comando. Es el comando que vamos a utilizar, el sound es sí. Entonces voy a tener una frecuencia, vamos a tener una frecuencia audible, puede ser una frecuencia de 4000, lógicamente sea audible. Vamos a tener una amplitud de la señal, debe tenerlo porque estoy trabajando cualquier señal. Sigamos continuando con 2. Vamos a tener de nuevo el ángulo de fase, un teta. El teta va a ser pi cuartos, lo estoy trabajando. Como les digo, cada uno coloca ese ángulo para el que quiera para pruebas. Y vamos a tener una frecuencia de muestreo, ¿sí? Una frecuencia de muestreo alta para que se reproduzca mejor. Voy a colocarle unos 100.000, ¿sí? Una señal, entonces vamos a colocar acá punto y coma, ¿sí? De nuevo creamos el TS. Lo estoy haciendo es para que vayan teniendo eso. Lo podría hacer con el ejemplo anterior, pero estoy haciendo uno nuevo y vamos a decir lo mismo. Vamos a tener un T, va a ser igual a que a menos 0.0, ¿sí? 0.3, como trabajamos ahorita, 2 puntos en pasos de la frecuencia del periodo de muestreo y a 0.003, punto y coma. Listo. ¿De qué señal? ¿Qué señal nos interesa escuchar? Pues la misma señal que ya teníamos de siempre. XT va a ser igual a ¿qué? A la amplitud multiplicada por ¿qué? Multiplicada por el seno, de nuevo, ¿sí? De nuevo 2pi por la frecuencia por el tiempo, más un ¿qué? Un teta, que ya lo habíamos definido. Si se dan cuenta, es la misma función del ejemplo 1, es exactamente lo mismo. Lo único es que ya le subí un poco, ya no es una frecuencia de 400, sino de 4000. ¿De acuerdo? Y ahora voy a utilizar el comando sound, ¿sí? Sound es sí, y vamos a decir parámetro, tono a escuchar. ¿Cuál quiero escuchar? Pues esta señal. X de T, ¿verdad? Coma, frecuencia muestreo, pues ya la habíamos puesto, FS. Eso es lo que quiero hacer, ¿listo? Esto que me hace reproducirme la señal que yo tengo acá. Entonces vamos a ver, se va a escuchar muy poco realmente. Espero pues en el video quede. Le voy a dar play. Me va a decir que lo guarde, ¿sí? Entonces le vamos a colocar acá ejemplo 2. Ejemplo 2. Y le voy a decir guardar. Entonces acá me dijo que él es. Yo lo escuché, pues en este momento estoy con audífonos y demás, pero esperemos a ver si ustedes lo pueden escuchar de nuevo. ¿Sí? Ahí está. Si le cambio la frecuencia a 50, va a ser una frecuencia más grave. Acá cambiémosla. ¿De acuerdo? De nuevo una frecuencia. ¿Sí? Miremos una frecuencia mucho más aguda, muy alta. Es muy leve. Ya estamos saliendo del rango que podemos escuchar los seres humanos. Podamos colocar una de 100.000. Miremos si sea mucho más aguda. Correcto. Es una de 1000. Listo, más grave. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Con esto lo que se puede hacer es poder escuchar, ¿sí? Una señal generada en MATLAB. Aquí pues estoy escuchando esta señal, una señal senoidal, la misma que habíamos hecho antes. Entonces lo podemos hacer. Si alguien se pregunta, ¿será que acá también funciona? Claro que sí. Vamos a poner sound, es sí. ¿Qué señal? Pues X de T, coma, la frecuencia de muestreo. Lo que pasa es que aquí tengo una frecuencia de muestreo muy bajita comparado, pero entonces miremos a ver. Sí, vemos la gráfica y aparte de todo lo escuchamos. Perfecto, ahí se escuchó. De nuevo. Y me genera la gráfica. Con esto, muchachos, quiero que ustedes hagan los ejercicios que he propuesto en clase. Ya voy a comenzar, ya voy a hacer otro video donde voy a grabar una señal de audio y voy a hacer una transformada rápida de Fourier para que tengamos los principios básicos de manejo de señales en MATLAB. Gracias muchachos, cualquier duda, espero que sea por correo
o cuando tengamos clase referente a este tema. Bueno, muchas gracias.